Buenas tardes, chicos. Les voy a dejar grabada esta clase porque estoy con un proceso gripal y no me ando sintiendo bien. Nos hemos quedado en la anterior clase a qué pasa con el crecimiento y la expansión del tumor hipofisario. ¿Y qué sucede si el tumor invade el lóbulo temporal? Se producen convulsiones usinadas, muy similares a un síndrome epiléptico. Y esto suele pasar, que el paciente ingresa convulsionando, y lo que pasa es que el tumor está produciendo, al comprimir la corteza, un síndrome convulsivo. Se invade el lóbulo central, se producen trastornos de la personalidad, desde agresividad hasta estados de apatía y finalmente anosmia. El paciente no percibe los olores. Si el tumor produce una expansión, ¿qué síntomas paracelares puede tener a nivel central? La cefalea generalmente está presente en el 90% de los pacientes. Por ejemplo, un paciente acromegálico que tiene cefalea y cuando administramos el medicamento análogos de la somatostatina, la cefalea cede inmediatamente. La hidrocefalia. Los niños generalmente presentan hidrocefalia. Puede haber un componente de psicosis y de demencia. ¿Qué pasa en el tracto neurooftalmológico? La hemianopsia bitemporal es frecuente, la hemianopsia centro-contralateral, aneurosis con hemianopsia, que de repente el paciente no ve nada, o escotomas viendo manchas negras y una franca disminución de la agudeza visual. Y si el tumor sigue creciendo, comprime el quiasma óptico y se produce atrofia óptica con la pérdida de la visión. La parálisis de los nervios craneales es muy frecuente, principalmente del motor ocular común y del motor ocular externo. Puede haber también un componente del nervio patético y de la rama sensitiva del trigémino. Puede presentar el paciente nistagmo si nosotros con la linterna tratamos de que el paciente pueda tener miosis o midriasis. No sucede eso, existen nistagmos. Si el tumor es muy grande, puede ocasionar alucinaciones y finalmente la ceguera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? Y el diagnóstico laboratorial tiene que ir dirigido a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Entonces, si el paciente tiene galactorrea, yo voy a dosificar la prolactina o voy a realizar pruebas dinámicas si el paciente tuviese un Cushing. El diagnóstico por imagen, uno puede solicitar desde una simple radiografía de silla turca de frente y de perfil, la tomografía, y recurrimos a la resonancia magnética, y esto ocurre en la enfermedad de Cushing en tumores que tienen un diámetro de menos de 5 milímetros de diámetro. Esto proporciona una resolución para poder permitir visualizar estos adenomas pequeños, muy pequeños. Y el medio de contraste que utilizamos es el uso del gadolino, que es un agente de contraste
que da la precisión del tumor, da exactamente la precisión. Y no solamente pasaremos. Acá podemos observar, esta es la clasificación que utilizamos los endocrinólogos y los neurólogos, que es la clasificación de Vecina y Sutton. Es la más usada. El grado 0, el paciente tiene una silla turca normal. En el grado 1 ya existe una alteración de la silla turca con la formación de un doble piso celar. En el grado 2 ya existe cierto agrandamiento global de la silla turca. En el grado 3, la silla turca ya puede estar parcialmente destruida por el crecimiento tumoral, y en el grado 5 ya no observamos silla turca porque está totalmente destruida y la denominamos silla turca fantasma. Es una pregunta de examen, chicos, les adelanto. Sin embargo, en la clasificación de Hardy, que él toma en cuenta la anatomía y el aspecto quirúrgico, en el grado 0 la silla turca es intacta, en el grado 1 está intacta, pero tiene una pequeña protuberancia. En el grado 2 ya existe aumento del tamaño de la silla turca. En el grado 3 la destrucción es parcial, esto es similar a la clasificación de Vecina y Sutton. En el grado 4 la destrucción es total, ya no observamos silla turca. Y en el grado 5 la clasificación de Hardy toma en cuenta la diseminación a distancia a nivel sanguíneo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, él denomina como microencapsulado, macroencapsulado, macroinvasivo, macroinvasivo y macrocarcinoma. No porque sea un cáncer, sino por la destrucción y la invasión que se ha producido. Esta es una foto del libro, pero que es muy buena. Yo puedo ver acá, les estoy señalando la silla turca. Acá está el tallo hipofisario y aquí encima está el quiasma óptico. Pero ¿qué pasa en una toma lateral de la resonancia magnética? Yo tengo la silla turca y podemos ver una masa hiperdensa de un gran macroadenoma hipofisario. Y esta es una toma de frente, también con una destrucción total del piso celar de la silla turca, con un gran macroadenoma invasivo en forma supracelar, infracelar y paracelar. Mi punterito me lo sacaré así. ¿Por qué es importante pedir la campimetría? No podemos obviar este estudio en este tipo de pacientes, porque yo tengo acá en este esquema superior un campo visual perfectamente normal. Pero ¿qué sucede acá? Acá yo tengo la masa tumoral, el tumor hipofisario, que está comprimiendo el quiasma óptico y está ocasionando una hemianopsia bitemporal. Pasaremos. Estas son campimetrías de pacientes míos y podemos observar acá el tapeo es exacto, como ustedes ven, porque esta es una foto de la campimetría. Aquí yo puedo observar una cuadrantanopsia. Igualmente acá observo una cuadrantanopsia.
Pero acá a nivel inferior veo que existe una hemianopsia bitemporal derecha y una hemianopsia bitemporal izquierda. Y estas son fotos de pacientes y me pareció que esta era la mejor radiografía tomada en el Hospital Santa Bárbara de una silla turca perfectamente normal. Y aquí tengo la apófisis clinoides posterior, la apófisis clinoides anterior y toda la silla turca perfecta. Pero ¿por qué tenemos que pedir lateral y de frente? Porque de frente me permite ver esta línea blanca que ustedes ven, el piso celar. Porque si el tumor crece en forma infracelar, va a destruir este piso celar. Acá también tengo una silla turca normal. La forma de la silla turca puede variar, puede ser redondeada, puede ser medio cuadrangular, como el caso de este paciente, donde yo veo una silla turca perfectita y el piso celar perfectamente visible. Pero acá no veo silla turca. Y esta es de la paciente que les comenté, creo, la clase anterior, que finalmente quedó ciega por un macroadenoma que destruyó totalmente la silla turca y no la observo acá la silla turca y la denomino silla turca fantasma, grado 4 de la clasificación de Vecina y Sutton. Acá vemos una silla turca agrandada. Este es un grado 3 de la clasificación de Vecini y Sutton. Ligera, si ustedes observan minuciosamente, podemos ver un doble piso celar y una rarefacción de la hipófisis posterior. Igualmente acá y en esta se ve perfectamente el doble piso celar. Si ustedes ven, aquí está la silla turca y acá contorneando el doble piso celar del paciente de un grado 2 de la clasificación de Vecini y Sutton. ¿Pero qué veo acá? Yo veo una silla turca sumamente crecida. Y esta chica consultó por fertilidad, pero tenía un macroprolactinoma. Entonces yo no podía inducir ovulación y hacerla fertilizar porque los tumores hipofisarios crecen, porque la hipófisis fisiológicamente durante la gestación crece. Y vemos una silla turca francamente agrandada, con un doble piso celar, es un grado 3 de la clasificación de Vecini y Sutton. Y acá igualmente vemos el doble piso celar, existe una rarefacción completa de la hipófisis posterior y un grado 3 de la silla turca. Pero acá no veo nada. Y fue este paciente que el doctor Fraija me llamó al tomógrafo. Si ustedes ven, él está con los electrodos del electroencefalograma que le estaban haciendo al paciente, porque él entró con un síndrome convulsivo. Pero cuando el doctor Fraija entra al tomógrafo, me hace llamar inmediatamente y ¿qué vemos? No existía silla turca, porque tenía un gran macroadenoma hipofisario. Yo hice estas dos rayas tratando de explicar a mis alumnos en el consultorio, pero igualmente en esta placa que es de Sandra no se ve la silla turca porque está totalmente destruida. Es una silla turca fantasma.
Esta tomografía es hermosa. Yo digo hermosa porque permite ver la silla turca, que es esta raya blanca, el tejido hipofisario con el mismo patrón isodenso del resto del tejido cerebral. Es una silla turca perfectamente normal. Pero ¿qué pasa en esta otra tomografía? Y esta chica, ella consulta por fertilidad, y yo le hago los estudios y tenía una prolactina muy alta, pasaba los 500. Le tomamos la tomografía y vemos acá, yo estoy redondeando con el puntómetro, con el puntero, tenía un microadenoma hipofisario secretor de prolactina. Entonces yo le recomendé a Giovanna que por favor, mientras la tratábamos y le dábamos la cabergolina, tratara de no buscar embarazo, pero ella no obedeció y se embarazó. Y durante el embarazo yo no puedo pedir tomografía ni resonancia magnética. Entonces la guía para poder darme cuenta si el tumor está creciendo es la campimetría. Si yo veo que en la campimetría existe compresión del quiasma, entonces sí hay que medicarla, porque está en un principio hubo mucho conflicto si se medicaban los prolactinomas en la gestación con la cabergolina, y se demostró que no tienen efectos teratógenos y por lo tanto la mediqué y la preparé para cesárea y sí le prohibí la lactancia, porque durante la lactancia el estímulo de la secreción de prolactina es intenso y el tumor puede crecer más. Igualmente, acá, este paciente del sexo masculino consulta por impotencia sexual. Se le realiza la tomografía y ¿qué vemos? Un gran macroadenoma. Pero este macroadenoma que estaba destruyendo ya el piso celular, era un tumor no secretante, no secretaba hormonas. Entonces mi conducta con el paciente fue quirúrgica y posteriormente lo mandé a irradiar. El paciente quedó panhipopituitario, pero él recibe su medicación de levotiroxina, recibe testosterona mensualmente para mantener el apetito sexual, y él está muy bien compensado actualmente. Esto es del mismo paciente, este gran macroadenoma. Esta es la tomografía del paciente que tenía los electrodos. Esta no es una tomografía de silla turca, esta es una TAC simple de cráneo, que fue por la que me llamó el doctor Fraija. Entonces voy al tomógrafo y observo con el doctor Fraija y vemos que el paciente tenía un terrible macroadenoma, un tumor hipofisario enorme. Entonces lo reviso al paciente, no tenía vello pubiano, no tenía vello axilar, no tenía apetito sexual, el resto de los ejes estaba comprometido, estaba hipotiroideo secundario, hipoadrenal secundario, e iniciamos el tratamiento. Fue sometido a cirugía y lo mandé a irradiar. Esta es de otra paciente con un gran macroadenoma hipofisario. Yo planteé a la familia la situación, pero la familia se opuso a la cirugía y nunca volvieron. Entonces no supe más de la paciente. Esta es la tomografía de Oscar, con un gran cráneo faringioma. Vemos toda esta masa blanca que ustedes ven
en forma supracelular, porque aquí está la silla turca, y dentro de este craniofaringioma existe un líquido mucinoso que da esta imagen hipodensa frente a la imagen hiperdensa del gran craniofaringioma del paciente. Igualmente, esta es la toma de frente y vemos el terrible craniofaringioma que tenía el paciente con ese líquido mucinoso. Esta es una resonancia magnética. Igualmente, de otro paciente con un terrible craniofaringioma supracelular, porque no está colocado en la silla turca, era supracelular, que produjo diabetes insípida y compresión del quiasma óptico. Es del mismo paciente, la misma imagen, y este es el paciente de 20 años. No tenía vello axilar. Mi residente fue muy suspicaz, Juan Carlos, que los revisó, pasaremos. El ombligo está acá arriba, no tenía vello pubiano, estaba totalmente hipogonádico el paciente y con diabetes insípida. Esta es su tomografía con un terrible craniofaringioma. Igualmente acá vemos el craniofaringioma. Esta es de Jacqueline, que tenía un craniofaringioma y les comenté en la clase anterior, la hidrocefalia que hizo esta niña y que le ocasionó un cráneo hipertensivo con vómitos en proyectil, vómitos centrales, y con un síndrome de hipertensión intracraneana. Es la misma de Jacqueline. ¿A qué se enfoca el tratamiento? El objetivo del tratamiento son 3. Es corregir la hipersecreción del adenoma. Si es un prolactinoma, yo utilizaré cabergolina. Si es hormona de crecimiento, voy a utilizar análogos de la somatostatina. Y uno debe de tratar de preservar la secreción del resto de las hormonas hipofisarias y debemos eliminar o suprimir el adenoma. El tratamiento médico va dirigido a suprimir la hipersecreción por parte de ese adenoma. Y cuando tomamos conductas de tratamiento quirúrgico, el objetivo de la cirugía hipofisaria es conseguir la resección total del adenoma, de esta lesión, sin que comprometamos el resto de la función hipofisaria. Sin embargo, no siempre sucede esto, porque muchas veces diagnosticamos tumores no secretantes que ya han afectado el resto de los ejes y están hipopituitarios. Los microadenomas se intervienen por cirugía transepto-esfenoidal. Es muy sencilla, la recuperación es rápida, pero si tenemos macroadenomas invasivos, el neurocirujano tendrá que optar por la craniotomía transfrontal. ¿Y cuándo decidimos irradiar al paciente? Y lo hacemos en el Instituto de Oncología en el Hospital Santa Bárbara. La radiación se reserva para adenomas grandes, que han sido resecados en forma incompleta o que ha habido recidiva
del tumor. La radiación convencional es de 5000 rads, pero sin embargo, en la ciudad de La Paz contamos con el acelerador lineal y este acelerador lineal produce la radiocirugía con bisturí de rayos gamma que no compromete el resto de la hipófisis, que va netamente dirigido al adenoma hipofisario, respetando el resto de los ejes hipofisarios. ¿Cuáles son las complicaciones de la radioterapia convencional? Con el tiempo, ya sea en 2 años o en 3 años, el paciente va a quedar hipopituitario, con hipopituitarismo, lo que significa que quedará hipotiroideo secundario, hipoadrenal secundario. Finalmente la hormona de crecimiento ya no nos interesa. Entonces uno tendrá que hacer el tratamiento sustitutivo de levotiroxina o de hidrocortisona o prednisona si el caso lo requiera. Acá nos quedamos, chicos. Me hubiera gustado avanzar un poco más, pero nos quedaremos acá.